Hay un poquito de alteración en el paddock porque este fin de semana en Zandvoort es efectivamente el primer fin de semana de la temporada en la que se prohibirá la utilización de los conocidos como frenos asimétricos. Se entra en vigor la última prohibición que la Federación Internacional de Automovilismo ha aprobado respecto a estos dispositivos. Pongo un poquito de contexto, ¿vale? En el Consejo Mundial del Motor del año 2024, el 31 de julio de este año, se aprobó la siguiente corrección al reglamento técnico de la Fórmula 1 que es efectiva a partir del Gran Premio de los Países Bajos, es decir, este fin de semana en Zandvoort. El artículo es el 11.1.2, que lo que se ha corregido es que ahora dice que cualquier sistema o mecanismo estructural o deliberadamente que pueda producir una frenada asimétrica en cualquiera de los ejes queda prohibido. Es decir, que cuando tú pisas el freno, a las dos ruedas delanteras y a las dos ruedas traseras tiene que llegar exactamente la misma fuerza de frenado y no puede haber un dispositivo que haga que esa fuerza de frenado varíe entre las diferentes ruedas. ¿Por qué es importante esto? ¿Porque había algún equipo que lo estaba haciendo? No lo sabemos, pero evidentemente cuando el río suena, algo habrá visto la FIA o algo le habrán chivado. Como digo, la prohibición se hace específica, entra en vigor a partir de este fin de semana con el Gran Premio de los Países Bajos. Y en Fórmula 1 sabemos que es muy fácil no sumar 1 más 1. Y hay mucha gente que efectivamente está señalando a Red Bull. Y está intentando encontrar dentro de toda la panoplia de posibilidades que explicarían por qué la caída de rendimiento del equipo, tan súbita además, desde la mitad o el primer cuarto de esta primera mitad del año 2024, por qué Red Bull ha perdido tanto rendimiento, pues hay mucha gente que de repente dice, espera, que la FIA ha señalado a este tema de los frenos, lo ha prohibido, vaya que no sea lo que tenía Red Bull. Hay una cosa que estoy viendo que se está preguntando en el chat y que seguro algunos también os estáis preguntando en los comentarios en YouTube. Esto no es el repartidor de frenada, por favor no lo confundamos, ¿vale? Una cosa es el reparto de frenada y otra cosa es la frenada asimétrica. Ahora os voy a explicar qué es cada uno de ellos. El reparto de frenada es una diferente presión en los ejes, es decir, yo piso el freno y a la parte delantera va una potencia de frenado y a la parte trasera va otra potencia de frenado. Eso es perfectamente legal. Y de hecho es necesario porque como los sistemas de recuperación de energía están situados en la parte de atrás, evidentemente la presión hidráulica del freno en la parte trasera tiene que ser menos que en la parte de delante. Y es una cosa con la que han jugado siempre los pilotos y los equipos para controlar el equilibrio del monoplaza. Es decir, piso el freno y el circuito, son dos circuitos de hecho, uno que va hacia la parte de adelante, uno que va hacia la parte de atrás. Tú tienes una mariposa, un repartidor de frenada, y cuando pisas el pedal es diferente la presión, la cantidad de líquido que mandas hacia la parte de delante respecto a la que mandas a la parte de atrás, dependiendo de dónde coloques tú esa mariposa. Eso es el reparto de frenada y eso es perfectamente legal. Lo que se prohíbe es la frenada asimétrica, y eso tiene que ver con la fuerza de frenada dentro del mismo eje. Es decir, tú puedes controlar que vaya una presión diferente al eje delantero y al eje trasero, pero no puedes hacer que en el mismo eje la rueda izquierda, por ejemplo, tenga más presión que la rueda derecha. Y eso es lo que se ha prohibido, lo que se supone que estaban haciendo algunos equipos, crucialmente podría estar haciendo el equipo Red Bull. ¿Qué es la frenada asimétrica? Lo que he dicho, pues es una frenada en la que las ruedas de un mismo eje tienen una potencia de frenado diferente. La izquierda, por ejemplo, o la derecha, tiene más potencia de frenada que la otra. ¿Por qué? Os he hecho un pequeño gráfico, tenía ganas de dibujar, para ayudar a que el coche rote. Básicamente lo que estás haciendo es, en el momento de frenada, utilizar una especie de diferencial extra. Estás haciendo, por ejemplo, una especie de diferencial, control de estabilidad, controlador de frenada, como lo queráis llamar. Básicamente, lo que haces, o lo que buscas hacer, es que la rueda interior frene más. ¿Por qué? Porque la rueda interior entonces girará menos, la trasera interior girará menos que la trasera exterior. Y por tanto ayudará a que el coche gire. ¿Cuál es el problema que tienen los Fórmula 1 actuales que son tan pesados? Que en curva media y curva lenta sobre todo son muy subviradores, muy perezosos, porque tienen mucha masa y cuando frenas el coche se arrastra y quiere tender a irse de morro. Lo que tú haces es que si tú frenas y controlas esa frenada simétrica, yo hago que vaya más potencia a la rueda interior, por tanto estará más frenada y la rueda exterior estará más libre. Y eso quiere decir que la rueda exterior recorrerá más metros, girará más libre, la rueda interior recorrerá menos metros y por tanto el coche va a rotar más. Vas a hacer que la parte trasera tenga más facilidad de giro y por tanto vas a compensar el subviraje. Esto lo haces solamente mientras frenas. Ya sabes que en Fórmula 1 frenas en recto, pero llevas también un poquito
el freno lo llevas hacia el interior de la curva, cuando empiezas a torcer, y luego la propia inercia y la propia velocidad de entrada de los neumáticos hace que la parte de atrás gire, y todo eso además se ve ayudado junto con el diferencial. ¿Cómo haces esto? ¿Tienes dos pedales? Pues si estás en un tanque o en una oruga, sí, esta frenada asimétrica existe en otros lugares, se ha utilizado en otras máquinas automovilísticas y muchos tanques, por ejemplo, o muchos mecanismos, ¿no? Muchos vehículos que tienen oruga en lugar de ruedas utilizan esta frenada. En Fórmula 1 no tienes tres pedales, como sí que tienen allí, tienes un solo pedal de freno. ¿Y qué es lo que haces? ¿Tienes un diferencial de freno como tienes para la parte delantera y trasera? No exactamente. Esto ya es rumor, pero lo que se dice es que se podría haber desarrollado este pequeño artilugio, este invento, que sería básicamente una especie de divisor que aprovecha la fuerza centrífuga. Estad conmigo porque esto mola muchísimo. Imaginaos que vosotros tenéis el conducto de freno trasero, ¿no? Aquí llega la potencia hidráulica del freno y esta potencia se divide a su vez, este conducto se divide en dos, esta mangueta, ¿no? Por decirlo así. Uno que va hacia la rueda derecha y otro que va hacia la rueda izquierda para tener, pues, en las dos ruedas la potencia de frenado, básicamente. Entonces, si tú colocas aquí una pieza que se mueva con las fuerzas G, lo que estás provocando es, como en un grifo, para el agua fría o el agua caliente, cerrar más un conducto que otro. Entonces, imaginaos que tenemos una curva a izquierdas. La curva a izquierdas provoca una fuerza centrífuga hacia la derecha. Si tú dentro tienes este mecanismo, esta piececita que he pintado yo aquí de color naranja, que con la fuerza centrífuga de la curva a izquierdas se mueve hacia la derecha, lo que estás haciendo es tapar este conducto derecho, por tanto aquí llega menos líquido de freno, por tanto esta rueda frenará menos y por tanto a la parte izquierda entrará todavía más líquido de freno y tendrá más presión. Es decir, estás consiguiendo que la rueda interior esté más frenada que la rueda exterior. Básicamente, pues lo dicho, tienes aquí... Sí, este papel mismo. Tienes este papel. Si yo giro hacia la izquierda, la fuerza centrífuga me llevaría esa pieza hasta este lado, está liberando espacio por este sitio y está ocupándolo por el otro. Y básicamente lo que estás generando es esa frenada asimétrica. Lo han prohibido. La FIA lo ha prohibido, la especulación es que esto puede ser el truco de Red Bull y por si acaso la FIA se está curando en salud y han aprobado en el Consejo Mundial, como digo, en la reunión del Consejo Mundial del Motor de finales de julio de este año, prohibirlo y la primera vez que no se podrá utilizar será a partir de este Gran Premio. Como digo, la gente, el paddock, está especulando un poquito en que este podría ser uno de los trucos o el truco que podría tener el equipo Red Bull y que habría pues había provocado ese bajón de rendimiento que han tenido desde, digamos, el Gran Premio de Miami, más o menos, o quizá un poquito Gran Premio de España, ya entrando en el Gran Premio de Canadá, cuando pues todo se nos fue un poquito hacia abajo. En su momento, de hecho, se dijo que Red Bull, se rumoreaba en el paddock, que Red Bull había tenido que cambiar algo en China, aunque algunos mecánicos de Red Bull no le habían dado demasiada importancia a esa situación. Y es verdad que hubo correcciones en el reglamento en el 30 de abril, que coincide justo en la semana que hay entre el Gran Premio de China y el Gran Premio de Miami, pero no se alude a esa frenada simétrica. Entonces, ¿es lo que utilizaba Red Bull? Bueno, puede ser una de las cosas que utilizaba. Pero decir a ciencia cierta ahora mismo que es el truco, para mí es especular mucho. Pero sí que es cierto que hay una cosa. Cuando la FIA prohíbe algo, es porque el río suena. Y estas correcciones no se hacen por casualidad. ¿Por qué lo ha hecho? Pues porque la FIA puede haber recibido un chivatazo de que se puede estar haciendo, porque la FIA, en su continua investigación, puede pensar, espera, aquí había una laguna en el reglamento que no nos habíamos dado cuenta de ello, vamos a evitarlo por si acaso. Pero no es algo que afecta solamente al equipo Red Bull. De hecho, se habla también que McLaren y Mercedes podrían estar dentro del saco. Es posible que lo tengan, y es posible que la FIA lo haya visto, haya avisado y haya dicho, señores, esto no está fuera del espíritu de la regla, esto no es legal, entonces vamos a evitar hacerlo y antes de que se convierta en una cosa ilegal y tengamos que penalizaros, os vamos a dar un tiempo hasta que lo corrijáis. Hay muchas veces que la FIA no quiere hacer daño, te lo hago por tu bien, no porque te quiera castigar. Entonces, si la FIA sabe que Red Bull va a necesitar 3 o 4 carreras para sustituir este elemento, o la FIA dice, mira, me la he comido, he hecho un reglamento y vosotros habéis encontrado una laguna. Enhorabuena, llevaos los puntos que habéis conseguido, pero sabéis que esto va en contra del espíritu de la regla. Cambiádmelo. Vale, yo no voy a fastidiaros, yo no voy a sancionar, os doy un margen de tiempo, me lo cambiáis y en cuanto lo cambiéis, lo hago ilegal para que nadie más, para asegurarme de que el resto de la gente lo cambie también. ¿Podría estar ahí la cuestión? Puede ser. ¿Podría ser uno de los trucos de Red Bull? ¿Por qué no? ¿Es el truco definitivo? No lo sé. Pero sí que va a ser muy interesante este fin de semana ver
cómo rinden los 10 coches de la parrilla, ahora que sí, taxativamente, está prohibido este sistema. ¿Quién lo llevaba? Pues no lo sabemos. ¿Lo estaban utilizando aunque lo llevaran? Pues no lo sabemos. Pero si hay algún cambio más en la parrilla desde Zandvoort, pues quizá podamos mirar atrás y decir, ah, era esto. Y quizá ese era el truco de Red Bull. ¿Por qué lo están... ¿por qué lo prohíben? Yo creo que reglamentariamente tiene sentido prohibirlo. Porque para mí, si el funcionamiento es el que se especula, es una pieza móvil. No es una pieza aerodinámica móvil, pero igual que en su momento se le prohibió a Mercedes el Freak, esta suspensión interconectada hidráulicamente que según frenabas se desviaba parte del circuito, o sea, había un circuito hidráulico que desviaba presión a la parte delantera para que el coche se mantuviera siempre en una plataforma estable. Eso se prohibió porque se consideraba como un elemento aerodinámico / mecánico móvil, y eso no se permite en la Fórmula 1. Si este es el funcionamiento, y creo que tiene que serlo porque tiene sentido entonces que lo prohíban, es un elemento móvil, no está controlado por el piloto, y por tanto yo sí que le veo sentido a que esto se haya prohibido. De nuevo, hay que ver cómo rinden los equipos en Zandvoort, y lo que sí que empezamos a ver es un poquito más de luz, o al menos empiezan a filtrarse, empiezan a salir más secretitos que podrían estar detrás de esa pérdida, de momento, muy difícil de explicar, y esa es la realidad, por parte del equipo Red Bull.